Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Hola Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Estamos llegando a su hogar a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Después de haber tenido esta hermosa Eucaristía, vamos a implorar del Señor para que nos otorgue la fe, para que podamos confiar plenamente en nuestro Salvador. Nos ponemos en la presencia de Dios, a este Dios que es uno y trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde su hogar los invito a que oren junto a mí. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creer más, a confiar cuando no vea claro y a poner mi vida en tus manos. Jesús, en ti confío y me rindo a tu voluntad. Amén. Saludo especial entonces. Ayer fue el día de todos los trabajadores, tanto los remunerados como también los que no son remunerados, especialmente las dueñas de casa, los que de alguna manera estamos participando en esta gran misión de la Iglesia, en la cual hacemos también todo nuestro esfuerzo, rendimos nuestro tiempo para extender el reino de Dios. Agradecido y confiado por todo lo que ustedes, queridos hermanos, hacen en beneficio de la fe y sobre todo para devolver la dignidad al ser humano y poder dar una mirada distinta a lo que hoy día el mundo nos está dando desde una antropología cristiana, de la trascendencia, de darle un sentido también a nuestras vidas. Ante un mundo que hoy día está perdiendo el sentido de la vida, un mundo en que solamente se mira a sí mismo, sin mirar más allá, que es la vida eterna. El ser humano no es solamente materia, sino que también es un ser espiritual. Y por lo consiguiente se pregunta por el más allá, se interroga por la existencia de Dios, se interroga a sí mismo también cuál es el destino y a qué hemos venido aquí a esta tierra tan hermosa que Dios nos ha regalado. El tema que hoy día quiero abordar es el tema del sacramento del bautismo mirado a la luz de la Pascua cristiana, de esta Pascua de Jesús. Porque el bautismo es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es la puerta de la vida en el Espíritu. Es la puerta que abre el acceso también a los sacramentos. Acuérdense que por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Y llegamos, por lo tanto, a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia. Y, de hecho, entonces, partícipes también de su misión, la misión de anunciar el Evangelio a toda criatura, la misión de multiplicar los milagros, el pan multiplicarlo para los más pobres, los necesitados, multiplicar nuestros esfuerzos para que todos tengan acceso a una educación digna, multiplicar nuestros esfuerzos para que todos tengamos la oportunidad de conocer a Dios, porque hemos venido también a ser felices. El sacramento del bautismo entonces tiene en su rito inicial el sumergirse, introducirse dentro del agua. La inmersión en el agua entonces simboliza el acto de sepultura al catecumenado en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección como una nueva criatura. En la iglesia primitiva, en los primeros siglos, se llamaba la Gran Noche, lo que nosotros recordamos como la Vigilia Pascual. Era el momento por excelencia para la iniciación cristiana. No se podía entender la Pascua sin los nuevos hijos de Dios, ni el bautismo fuera del contexto de la resurrección del Señor. Por lo tanto, el catecumenado era un proceso de años que culminaba en la gran noche. Los elegidos
se despojaban de sus ropas, símbolo del hombre viejo, para sumergirse 3 veces en la fuente del agua viva. La simbiosis, digamos, litúrgica muestra el bautismo que se realiza de noche para que al amanecer del domingo de resurrección los recién bautizados, en este caso los neófitos, pudieran participar por primera vez en la Eucaristía, plenamente integrado entonces al cuerpo de Cristo. Desde la mirada de la patrística, los padres de la Iglesia profundizaron místicamente esta unión del bautizado con Cristo. San Agustín de Hipona dice que la Pascua es el tránsito, el bautismo es el medio por el cual el hombre realiza ese tránsito de la muerte del alma a la vida del espíritu. Dice así: pasa de la muerte a la vida quien pasa de la infidelidad a la fe, de la injusticia a la justicia, del orgullo a la humanidad. Ese es el gran paso que daba entonces los nuevos bautizados. Por eso que había un tiempo de preparación prolongada. No era como hoy día que muchas veces los adultos se preparan 1 año o máximo 2. Aquí había un proceso de conversión profunda. El que quería seguir a Cristo entendía que tenía que ir despojándose del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo en Cristo. Y este es un proceso de conversión, es un caminar junto a Jesucristo. San Cirilo de Jerusalén, en una catequesis mistagógica, explica a los neófitos que su bautismo fue una imitación real de la pasión de Cristo. Y dice el texto de esta manera: fuisteis conducidos a la santa fuente, y cada uno fue interrogado si creía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hicisteis la profesión de fe saludable, os sumergisteis 3 veces en el agua, en ese mismo momento moristeis y nacisteis. Entonces el bautismo es un nuevo nacimiento en Cristo. En el Magisterio de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia, en el número 1214, explica que la palabra bautismo es sumergirse. La inmersión en el agua representa entonces la sepultura del catecumenado en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él como nueva criatura. Por eso que el bautismo nos borra el pecado original y todo pecado que hayamos cometido en la vida. Si somos gente adulta al bautizarnos, entonces se borra todos los pecados. El Concilio Vaticano, en Sacrosanctum Concilium, este documento sobre la liturgia, subraya la importancia de recuperar el carácter pascual del bautismo. Dice: por el bautismo los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. O sea, resucitamos a una nueva vida. Por eso que esa vigilia de Pascua que nosotros tuvimos nos recuerda y renovamos nosotros nuestras promesas bautismales. Si pudiéramos hacer como una especie de síntesis de estos símbolos, por ejemplo, el ciro pascual representa a Cristo, luz del mundo, que vence la muerte. Y la relación con el bautismo es que el bautizado recibe una vela encendida del cirio y que recibe esta luz de Cristo para que no caminemos en tiniebla, ¿ya? Porque Jesús es esa luz que ilumina nuestra mirada, ilumina cómo debemos compartir, cómo debemos relacionarnos con los demás, cómo tenemos que vivir los mandamientos desde no la obligación, sino desde el amor mismo, porque el que ama mucho cumple los mandamientos, y aunque no los conozca, los cumple porque ama a Dios, porque ama al prójimo y se ama a sí mismo. Tenemos también el agua, que es la vida que brota del costado de Cristo en la cruz. Recordemos el centurión romano, cuando atraviesa con una lanza el costado de Cristo,
y de ahí brota agua y sangre, que nos recuerda entonces el bautismo, el nacimiento de la iglesia. Y esta agua, por lo tanto, es un elemento purificador que nace del hombre nuevo. Y también la renovación de las promesas, que nos recuerda, ya tiene significado muy profundo, porque es la victoria definitiva sobre Satanás, sobre el pecado. Cuando se nos interroga, ¿renunciáis a Satanás, fuente y autor de todo pecado? Y nosotros respondíamos, sí, renuncio. Renunciamos, por lo tanto, al egoísmo, renunciamos a las envidias, renunciamos a la venganza, renunciamos a las acumulaciones de bienes innecesarios y todo aquello que de alguna manera es un obstáculo para el amor, para la gratuidad, para la solidaridad y la entrega definitiva al Señor. Entonces, en la noche de Pascua, todos los fieles renovamos nuestras promesas bautismales y decimos, sí, Señor, yo creo en ti y creo que tú los sacramentos que nos das son para la vida eterna. Creemos que los mandamientos orientan nuestra vida para la salvación. Creemos que los mandamientos son una fuente también para saber el camino que tú nos trazas. Bien, vamos a hacer un pequeño acto ahora. Ahí Sofía nos hace una señal y volvemos inmediatamente a este programa Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Así es, y el día de hoy el ritmo que nos acompaña es la samba. Y la canción que vamos a escuchar ahora se titula Tránsito de Vida. Espero que la disfruten. Buenas tardes, hermanos, llegamos al hogar, con la radio y el alma dispuestas a orar. En un mundo que pierde el sentido y la fe, buscamos la huella que Cristo nos fue. No solo somos materia y algo en el más allá, un ser espiritual que a Dios siempre buscará. Hoy saludo al que trabaja con esfuerzo y con tesón, edificando el reino con todo su corazón. Cimiento del vivir, es morir con el maestro para luego resurgir, sumergirse en la fuente, sepultura del ayer, para ser nueva criatura, para nacer otra vez. En la noche de la Pascua, bajo el cielo de abril, se iniciaba el camino de aquel pueblo mil y mil, despojados de las ropas del hombre viejo y su error, para ser injertados en el misterio del Señor. Bautismo es el paso del orgullo a la humildad, es la luz que ilumina nuestra propia oscuridad. Renunciamos al pecado, a la envidia y al rencor, para vivir los mandatos desde el fuego del amor. Costado de Cristo sangre y agua brotarán, y en la fuente de vida los hijos renacerán. Pasa de muerte a vida quien de infiel pasa a la fe. Así lo dijo Agustín y el alma lo sabe bien. Recibimos el cirio llama de la resurrección, para no andar en tinieblas y anunciar la salvación. Renovamos las promesas, la victoria sobre el mal.
rechazando al egoísmo y a su sombra artificial. El agua nos purifica, nos libera del pecado. Somos miembros de Cristo por su amor regenerados. Multiplicar el pan para el pobre en su necesidad, devolver al hermano su robada dignidad, anunciar el evangelio a toda la creación, es la tarea sagrada de nuestra vocación. Bautismo es el paso del orgullo a la humildad, es la luz que ilumina nuestra propia oscuridad. Renunciamos al pecado, a la envidia y al rencor, para vivir los mandatos desde el fuego del amor. Del costado de Cristo sangre y agua brotarán, y en la fuente de vida los hijos renacerán. Gracias, Sofía. Ella está ahí en Estudio Central poniéndonos la música adecuada. Y ahora entonces, Biblia en mano, lápiz, porque vamos a anotar algunos elementos importantes que nos interesa también tener presente para recordar nuestro bautismo. Ojalá que cada uno de nosotros supiera cuándo fue bautizado, en qué fecha, porque es el día del nuevo nacimiento, pues. Nacemos para Dios, somos hijos de Dios. Y cada persona debería saber cuál o qué día fue su bautismo. Así que deberíamos sentirnos orgullosos, hijos de Dios, adoptivos por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y eso es lo más grandioso que Dios nos da. Él quiere compartir su amor con nosotros, la alegría de la resurrección, y nos da una nueva vida. Por eso que deberíamos nosotros saber la fecha de nuestro propio bautismo. Así que trabajo para ustedes, ¿ya? Busquen o recuerden qué día fueron bautizados. Y así como celebramos los cumpleaños, celebremos nuestro propio cumpleaños, pero en el nacimiento de Cristo, como nueva criatura revestido del amor de Dios. En Ezequiel, vamos a buscar Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Les recuerdo que yo no tomo todo completo porque extendería mucho también el tema y estamos saliendo por la radio y por lo tanto tampoco podemos extender mucho el programa. Recordemos que estamos en el contexto de la vigilia pascual para mostrar cómo Dios ya preparaba el bautismo para nosotros. Ezequiel entonces, capítulo 36, versículo 25 al 27. Aquí tenemos nosotros las promesas de la renovación interior que nos hace Dios. Dice el texto: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Espíritu nuevo de resucitado. Dejaremos entonces el rencor, el resentimiento, todo aquello pecado que nos ata para desatarnos en el Señor. En Génesis capítulo 7 y 8, recordemos el diluvio. El agua destruye el pecado para que surja una nueva creación. Y San Pedro retoma esto en su primera epístola, vinculando el arca de Noé con la salvación bautismal. En Éxodo, recordemos los capítulos 14, versículo 15-31, un recuerdo para que ahí lo anoten. Éxodo 14, versículo 15-31, recordemos el texto donde es el paso del Mar Rojo. Y esto es una de las lecturas centrales de la Pascua. Los que estuvimos ahí nos podemos recordar. Es el paso de la esclavitud a la libertad. El pecado a la vida en Dios a través del agua.
En el Nuevo Testamento vamos a buscar el texto de Colosenses 2:12, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Aquí se explica mejor la eficacia del bautismo como una unión con el resucitado. Dice así el texto: sepultados con él en el bautismo, en él también fuisteis resucitado por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Aquí se refuerza entonces la idea de la sepultura y la resurrección. Gálatas 3:27. Anoten, Gálatas 3:27. El bautismo como un revestirse de Cristo, dice el texto. ¿Ya? Dice así el texto: en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Qué hermoso este texto, revestirse del Señor. Y en Juan 3, versículo 5, Juan 3, versículo 5, habla de la necesidad de un nuevo nacimiento. Y en las palabras de Jesús dice: en verdad te digo que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Haciendo referencia entonces a este bautismo que borra el pecado original y todo pecado que hayamos cometido en esta vida. Primera de Pedro 3:21, Primera de Pedro capítulo 3:21 hace una definición del bautismo como la salvación pascual. El texto dice así: a esto corresponde el bautismo, que ahora os salva por la resurrección de Jesucristo. Ahí yo no leí todo el texto, pero para que podamos comprender mejor. En la praxis apostólica, recordemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, versículo 19, dice que la misión final de Jesús antes de la ascensión le da esta recomendación y este mandato a sus discípulos. Dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos obviamente también la fórmula trinitaria, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la misión de bautizar a toda criatura. A toda. No importa si es adulto, niño, abuelo, anciano, la edad que sea. Es la invitación a ser estos hijos de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, nos dice, habla de la primera predicación de Pedro después de Pentecostés sobre los frutos de la Pascua. Dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si pudiéramos hacer como una síntesis entonces de estos textos, podríamos decir que el agua libera, el agua limpia, el agua une a la muerte con Cristo y el agua nos da la vida eterna. Recordando entonces Juan capítulo 3 y Primera de Pedro capítulo 3. El bautismo entonces es la fuente de la vida que tenemos nosotros para encontrarnos con nuestro Salvador. Es muy importante, queridos hermanos, que en este tiempo todavía pascual, que estamos viendo la presencia de Cristo resucitado, podamos comprender que el bautismo es dado tanto a niños como a adultos, porque es una gracia y un don de Dios que no supone méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia y la entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. Y con referente a los niños muertos sin bautismo, porque también a veces nos preguntamos, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y orar también por su salvación. Y también queremos recordarles que la muerte al pecado ya nos abre a una nueva vida en Cristo nuestro Señor.
Pero sabemos que esta investidura blanca que recibimos, en revestirnos de Cristo, la ensuciamos en nuestra vida. Y el Señor, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, nos dejó el sacramento de la confesión. Porque sabía nuestra debilidad humana, sabe que nosotros somos seres humanos y que por consiguiente vamos a cometer pecados. ¿Y cómo lavamos esta vestidura blanca que nos regaló en el bautismo? Es a través de la confesión de los pecados, y por eso instituyó el orden sagrado que recordamos el jueves santo en la misa crismal. La iniciación cristiana entonces se realiza mediante 3 sacramentos, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformados en Él. El bautismo constituye entonces el nacimiento a la vida nueva en Cristo, según la voluntad del Señor. Es necesario entonces para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el bautismo. El rito, quería recordarle un poquito, ya lo hablamos un poquito el rito, pero el rito del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Agustín nos hablaba del sello del Señor. Es el sello que el Espíritu Santo ha marcado para el día de la redención. El bautismo, en efecto, es ese sello de la vida eterna. También San Irineo de León nos recordaba: el fiel, por lo tanto, nosotros guardamos este sello hasta el fin. Es decir, que tenemos que permanecer fiel a la exigencia del bautismo. Podremos morir, pero queremos vivir en Cristo, queremos salvarnos, y por eso nos incorporamos a la Iglesia por el bautismo. Los fieles que hemos recibido este carácter sacramental nos consagra a Dios y nos hace servidores de Dios. Bien, pues, queremos entonces nuevamente recordarle Romanos 8:29, pueden buscar en su Biblia, Romanos 8:29, segunda de Colosenses 1, versículos 21 y 22, segunda de Colosenses capítulo 1, 21-22, Efesios también, capítulo 4, versículo 30, Efesios capítulo 4, versículo 30, que nos habla del sello de la redención. Bien, los dejamos, queridos hermanos, vamos a hacer una oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oremos diciendo: querido Dios, te doy gracias porque un día me acercaste a la pila del bautismo para recibir el agua de la vida. Aquel día me hiciste hijo tuyo y heredero de tu reino. Gracias por acogerme en tu iglesia, dándome una familia espiritual. Gracias por la gracia de Jesucristo, borraste mis pecados y me invitaste a vivir en la luz. Padre, te agradezco el regalo de tu Espíritu Santo que ilumina mi vida para no caminar en tinieblas. Renueva mi compromiso bautismal pascual. Quiero vivir como hijo de la luz, ser fieles a tus enseñanzas. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos, y nos estamos viendo en el próximo programa. No se olviden, conociendo y viviendo nuestra fe a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Nos despedimos ahí junto a Sofía, que nos tiene preparado la canción final. Hasta la próxima, si Dios quiere. Amén, hermanos y hermanas. Buenas noches. Entonces nos despedimos con una nueva canción que se llama Mi Segundo Nacimiento. Como ya saben, el ritmo es la samba, así que espero que lo disfruten y que lo bailen y que lo gocen.
Busquen pronto en su memoria, pregunten en el hogar, ¿qué fecha fue aquel domingo que nos llevaron al altar? Si celebramos la vida cuando el cuerpo vio la luz, hay que festejar el día que nacimos por la cruz. Hijos somos por la sangre que en el Gólgota corrió, revestidos del amor que Jesucristo nos dio. Es el nuevo nacimiento, criatura nueva en la fe. Anote bien esa fecha para no olvidar el porqué. Ezequiel ya lo anunciaba con promesa del Señor. Rociaré sobre sus frentes agua pura de mi amor, un espíritu de vida, un nuevo corazón, para soltar los rencores que nos atan sin razón. Como el arca salvó a Noé en el tiempo del ayer, el bautismo es la balsa que nos hace renacer. Sepultados en el agua resurgimos con la luz, venciendo toda tiniebla de la mano de Jesús. Bautizados en el Padre, en el Hijo y el Espíritu, es el sello que nos marca, es la fuerza de Cristo en mi ímpetu. El agua limpia y libera, el agua nos da el perdón, somos templos de su gracia, herederos de su mansión. Recibimos la investidura, una túnica de luz, pero el barro del camino nos aleja de Jesús. Si esa ropa se ensucia con la sombra del pecado, la confesión nos espera para estar reconciliados. No es un mérito del hombre, Es un don de su bondad que se ofrece al niño y al grande con total gratuidad. Es el sello de los siglos, marca de la redención, para vivir como hermanos en una sola unión. Gracias, Padre, por el agua que nos dio la libertad, por hacerme de tu iglesia y de tu comunidad. Que no camine en tinieblas, que viva siempre en tu paz, siendo un hijo de la luz, transparente y veraz. bautizados en el Padre, en el Hijo y el Espíritu, es el sello que nos marca, es la fuerza de Cristo en mi ímpetu. El agua limpia y libera, el agua nos da el perdón, somos templos de su gracia, herederos de su mansión, de su mansión.